Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Me llamo Liliana, es el taller de Lili y quiero comentarles lo que vamos a hacer hoy. Una tarjeta con relieve. Vamos a tomar una hoja A4 y la vamos a cortar por la mitad. Lo pueden hacer con una tijera también. Al tener la hoja cortada, tomamos una de las partes y vamos a usar tinta. Bueno, yo en este caso usé tinta que es colorante para velas, verde. Utilicé eso, quedó muy bien. Primero lo pasé en círculos para que el papel absorba, ya que la tinta, no sé qué pigmento debe tener o si es el alcohol, pero me parece que no. Pero bueno, lo pasé y quedó, como están viendo, un verde muy lindo. Lo pasé todo en forma circular. No, traté de no volver por el mismo lugar con la tinta, porque el papel absorbe tanto que se empieza como a deshacer, digamos, ¿no? Luego tomé la misma tinta y lo que hice fue con pequeños golpecitos pasarlo y el papel como ya absorbió la primera capa, la segunda va a quedar más fuerte. Y este es el efecto que hace. Es el mismo color, no lo cambié, sino que al absorber por segunda vez hace esa reacción. Como ven, no pasa la tinta para el otro lado de la hoja. Y así, con pequeños golpecitos, fui cubriendo toda la hoja. Es una técnica muy linda, espero que les guste. A mí me encantó. Muy bien. Le pasamos todo. Ahora tomamos, como ven, tomé dos stencils diferentes. Uno es una hoja y otros son unos triángulos, como una guardita. A estos stencils lo que hice es ponerle gesso. El gesso se compra en las librerías artísticas, sino también lo podemos fabricar nosotras mismas con yeso y cola vinílica y un poquito de agua. Esa es una forma casera muy fácil de hacer y queda como una crema. Entonces lo que hacemos es colocar el stencil, arriba con una espatulita le pasamos la pasta que le estoy mencionando y después con cuidado sacamos el stencil y como habrán visto queda marcado. Yo en este caso apuré un poco el proceso con la pistola de calor, pero es mejor dejarlo al aire libre unos 10 minutos, se seca rápido, porque es una capa muy finita. Muy bien, ahora lo que estamos haciendo, cubran la mesa por favor porque ensucia mucho el gesso. Igual sale con agua y jabón sale. Muy bien, acá tengo las formas que la pasé con stencil, la estoy secando, verificando que haya quedado bien seco. No hace falta que quede a la perfección, se le pasa un poquito mejor, porque para lo que queremos le va a dar ese efecto de sombra después. Ahora después van a ver. Bueno, la cinta es cinta de carrocero, cinta de pintor, me la estoy pasando, digamos, en la parte eh, de arriba de la mano por el tema de que eh, sacamos un poco el pegamento y no se adhiere el papel y no nos rompe la hoja. La pasamos un par de veces y después la pegamos al papel. Acá lo que estoy haciendo es utilizando la espátula, haciendo una hoja más chica. Al pasar, como no tenía otro stencil, decidí con la misma espátula dibujar la hoja. Lo mismo en este lado de la hoja, lo que estoy haciendo es también haciendo una hoja a pulso, digamos. Puede ser hoja, puede ser el stencil que ustedes elijan, no hace falta que sea una hoja. Yo en este caso tomé esta hoja porque lo que quería lograr era eh, una tarjeta monocromática, entonces me pareció que los tonos del verde iban a ir bien.
Bueno, acá también lo estoy secando. Voy a apurar un poquito el video para que no se haga tan largo. Bueno, una vez seco, vamos a tomar purpurina plateada y un poquito de barniz, barniz sellador o barniz base para diluir la purpurina. Diluimos la purpurina y con un pincelito viejo vamos a pasarlo sobre la hoja que ya tiene el gesso. Vamos a pasarlo con cuidado. El barniz se compra también en las librerías artísticas, barniz base, sale económico, no sale caro para nada. La purpurina también la podemos comprar en las librerías. Aquí estamos pasando toda la purpurina en las hojas. Cuando terminamos de hacer este paso, vamos a pasarle colorante de pastelería, colorante en pasta verde. Va a quedar un tono mucho más oscuro por toda la tarjeta. Como ven, lo paso hasta por arriba de las hojas. Bien, bien, bien. Por todos lados. Sin miedo, pásenle sin miedo, que no pasa nada. Una vez seco el gesso ya se puede pasar tranquilamente. Una vez que pasamos el colorante con la esponjita, vamos a barnizarlo. Vamos a pasarle una base a toda la tarjeta de barniz. Lo pasamos tranquilamente y luego esto lo hacemos para que no absorba tanto. Hay que dejar secar bien el barniz. Es como que va a impermeabilizar el papel. Lo dejamos secar bien. Como ven, no se quiebra para nada. El queso es una sustancia plástica, o sea que no se va a quebrar en el papel. ¿Lo ven? Muy bien, mostrado esto, ahora lo que vamos a hacer es con betún de Judea, vamos a poner sobre todo el estampado. El betún de Judea es un alquitrán diluido, se puede decir. Es lo que le va a dar como un envejecimiento, va a unificar los tonos de color. También se compra en las librerías artísticas, se pide así, betún de Judea líquido o también en pasta. Muy bien, acá les estoy mostrando, ven cómo queda. A mí me encanta el efecto que da, tanto en los cuadros decorativos como en las figuras de yeso, queda muy lindo. Un detalle antes, después de colocar el betún de Judea, lo que debemos hacer es con un trapito, lo podemos pasar suavemente o para sacar el excedente, también podemos hacerlo con el mismo trapito dando pequeños golpecitos, queda muy bien. Bueno, acá lo que estamos haciendo, ya vamos a tomar una cinta, se la vamos a poner en forma vertical a la tarjeta. Le hacemos un moñito, el famoso moñito delantal, que como ven lo tomamos de ambos lados. Una vueltita, la otra vueltita y lo anudamos.
Ahí está. La base de la tarjeta es 15 centímetros de largo por, a ver si no me equivoco, a 8 centímetros de ancho. Igualmente voy a dejar todas las medidas en la cajita de los comentarios, perdón, de descripción. Ahí voy a dejar todas las medidas y todos los materiales que utilicé. Bueno, que tenemos la cinta ya puesta en la tarjeta, vamos a pasar a pegarla a la base, que es donde nosotros vamos a abrirla. Para pegar la tarjeta a la base vamos a utilizar cinta de doble cara. Ponemos en toda la tarjeta para que quede bien adherida y no se despegue. Todos los materiales que utilicé, ya como les había dicho antes, voy a dejarle al menos lo que yo utilicé para hacer el trabajo, se lo voy a dejar en la cajita de descripciones, todo bien detallado para que ustedes también los puedan realizar. Como vieron, es una técnica muy linda y fácil, siguiendo los pasos. Aparte, esto es puro arte, chicas. Si se pasan un poquito con el stencil, piensan que el papel absorbió demasiada tinta o algo. Igualmente no se preocupen porque va a quedar bien, porque en lo que se llama Mic Media, por ejemplo, es algo parecido. Acá estamos sacando todos los papelitos que protegen el adhesivo. Y puse bastante, así que no creo que se salga. Le puse la otra caja. Bueno. Bueno, ahora lo que utilicé son unas digamos, unos extras muy chiquititos que se usan mucho para las uñas. Es más, lo que yo estoy poniendo en las hojas son para las uñas. Quedan bárbaros, quedan muy bien, quedan muy lindos. Son como gotitas verdes. Así que, bueno, ya tienen otro tip. Si les sale caro comprar lentejuelas, tras y las botellitas estas que vienen, que son muy chiquititas, traen para decorar las uñas y queda muy lindo. Bueno, yo lo tenía y lo utilicé. Quería comentarles que lo que utilizo para pegar es un bolígrafo que tiene adhesivo adentro. Antes de no tenerlo, lo que hacía era con un escarbadiente y usaba dimensional 2D o cualquier pegamento, ponía apenas una gotita muy chiquitita y con una pincita, la pincita de depilar, pegaba los strass. Eso también creo que les va a servir porque, bueno, como todas al comienzo, a veces no tenemos todos los materiales y de a poquito lo vamos comprando. Espero que les sea útil. Lo vamos a dejar secar unos 10 minutitos para que, bueno, para que los strass no se corran y no se despeguen. Ponemos todo, yo puse más o menos 3 por hojas. Y está quedando muy lindo, así que anímense a hacerlo, que es fácil. Bueno, así como es el resultado, como va quedando. Precioso, me encanta cómo quedó. Ahora vamos a ponerle, yo en este caso usé el sello Feliz Aniversario. Lo hice con embossing blanco opaco. Bueno, acá está el procedimiento. Los vamos a sellar.
Ay, cómo me gustan. Los sellos me encantan, me encantan. Muy bien. Acá le pasamos el embossing. Vamos a usar la pistola de calor, que es lo que va a ir, digamos, derritiendo este polvito que es como un plástico molido muy finito. Al derretirse deja la palabra en relieve. Ahí le estamos dando calor para que se derrita. Bueno, espero que esta tarjeta tan bonita les guste, que lo regalen para el aniversario de su novio, su marido, su pareja. Quiero decirles que si hay alguna técnica que a ustedes les guste o algún comentario que me quieran hacer sobre esta tarjeta, déjenme en la cajita de comentarios. Un besito, suscríbanse y hasta prontito.